Yo, listo. Volvamos acá. Entonces, el tallo que está subterráneo y que permite crecer más partes de la planta, vamos a llamar como rizoma. ¿Listo? Y el rizoma se van a desprender las raíces. Por ejemplo, para que lo relacionen, este es en el caso de los helechos. No sé si ustedes alguna vez de su vida, seguro Moreno sí lo ha hecho, fijo. Estaba en un parque y se alcanza a ver el tallo del pasto. ¿Alguien lo ha cogido y lo ha jalado? Sí. Sabía que Moreno le había... Es una característica de Morenito. Entonces, eso es un rizoma. Si ven que es un tallo que está oculto en la tierra y cuando uno lo jala, pues está saliendo más y más plantas. Así funcionan también los helechos. Ahora, lo que nosotros solemos ver es que típico, en la tiendita de barrio no falta la tienda que tiene. No, ¿qué está hablando, papi? Estamos hablando de plantas. Es que no falta la chismosa. No, seguramente sí. ¿Y quién será, Moreno? No, Y me pregunto, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Quién será? Será Morenito, que llegó a chismosear. Listo. Entonces, vean. No, en muchas tiendas de barrio uno suele encontrar, o no sé si acá en el colegio, no sé, no he visto, pero uno suele encontrar materas con helechos, ¿sí? Y la parte de abajo suele ser acolchada. ¿Por qué? Primero, porque son plantas que, como tienen rizoma, pues tienen que estar cubiertas por grandes cantidades de tierra. Y segundo, porque digamos que el crecimiento de estas plantas puede ser muy controlado en estos ambientes tan pequeños. Entonces, las formas de reproducción pueden ser muy rápidas, pero si no tienen el sustrato, no tienen la tierra, etcétera, pues no pueden reproducirse de forma rápida. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver que, como ya venía diciendo, los esporangios también tienen otro nombre. ¿Cómo era que se llamaban? Los esporangios tienen otro nombre. Los soros. ¿Oro? Soros. No mentiras, soros, porque no es con Z. Sí. No. Entonces, los soros son los esporangios, es decir, son los órganos que van a encargarse de producir células sexuales tipo esporas. ¿Listo? Pero también pueden tener reproducción vegetativa, es decir, si yo cojo un pedazo de lecho y lo corto y lo pongo en una matera, va a crecer. ¿Listo? Eso es reproducción asexual vegetativa. Más adelante, con angiospermas, sobre todo con angiospermas, vamos a ver qué ventajas y qué desventajas puede llegar a tener los dos tipos de reproducción, tanto la sexual como la sexual morero. Producen células esporas para reproducción. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó con los helechos para que dejaran de ser las plantas dominantes en el planeta? A verlo. Que ellas no se pudieron adaptar al cambio que hubo así en el planeta. ¿Cuál cambio? ¿Cuál de todos? Todos, no se pudieron haber adaptado porque decían en la canción que era la definitiva. Entonces, pues, ya se va pasando. Ahí, vimos la luz, no, tratamos para el municipio, para esperar, Eso bien. Bueno, Moreno, pero ¿en qué época crees tú que empezaron a dejar de ser tan dominantes? ¿Los dinosaurios? Listo. Igual.
Ustedes saben que la extinción masiva del Jurásico no solo afectó a los dinosaurios. La puro, papi. Y yo, uy, empezó esta bueno, hey, muchachos, ¿cómo vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Eh, entonces, ¿qué está diciendo, papu? Se me olvidó. Ah, ya. También. Entonces, el Garcilaso. Sino también afectó, pues, no solo a las plantas y a los reptiles, a los dinosaurios, sino que afectó al 76% de los seres vivos del planeta. ¿Sí? Se supone que en la época de nuestros amigos los dinosaurios, las plantas eran más o menos de este tipo y había una gran cantidad de helechos, así como ustedes ven acá, había una gran cantidad de helechos y eran realmente los que dominaban. Tenían varias desventajas. Primero, pues, al igual que los dinosaurios, pues estas plantas solían ser en su época muy grandes, sus hojas muy grandes y por tanto se cubrieron rápidamente de tierra. Si no hacían el proceso de fotosíntesis, ¿qué pasaba? Oh, ¿pero por qué? Si no hacían el proceso de fotosíntesis, ¿qué pasa? Se moría. No. Es obvio. O sea, es obvio. Yo necesito es que usted vaya más allá de su pensamiento y me diga por qué mueren. ¿Qué es lo que hace que muera? Dime. Perfecto. Aprenda. Alguien que sí sabe qué es la fotosíntesis. Alguien que sí sabe qué es la fotosíntesis. Entonces, no produce glucosa. Y si no produce glucosa, por tanto, ¿qué no puede hacer? Respiración. Si no respira, no produce ATP. Está bien, ya, conectó el cerebro, ahora está. Empezó a andar esa vaina, la máquina. Ahorita empieza a sacar un... bueno. Y entonces, si no produce ATP, empiezan a morir. Eso fue lo que pasó. Ahora, como se quedaron tan cubiertas de polvo de lo que levantó el meteorito, pues hay muchísimos registros fósiles de helechos, de teriófitas. Ahora, bueno, como nos explicaron ahorita, hay varios. No sé si ustedes conozcan alguno de estos, por ejemplo, el Equisetum. Obvio. Seguramente, este es muy conocido, pero no sé si realmente ustedes lo identifiquen. Le suelen decir cola de caballo a este teriófito y suele estar en zonas muy húmedas. ¿Listo? También, sí, al lado de lagos, en tierra caliente, etcétera, uno suele ver estos. Así son tallitos. Estos son el Equisetum, ¿sí? O cola de caballo. Miren ustedes que a diferencia de los helechos, ya tiene un órgano donde se producen las esporas, un órgano muy especializado. Entonces, digamos que eso también va a ser una ventaja. Bueno, aunque digamos que los helechos y, bueno, todos los teriófitos lograron sobrevivir a la extinción, al igual que algunos dinosaurios también lo hicieron. El cocodrilo, la tortuga y, por supuesto, todas y cada una de las aves. Claro, todas las aves son descendientes directos de los dinosaurios, por no decir que son dinosaurios. ¿Listo? Cuando veamos en la segunda evidencia que vamos a ver reproducción ya en animales, vamos a ver cómo es que aparecen también las aves. Vamos a hacer exposiciones también por grupos de animales. ¿También qué? No, bueno, no. El humano lo vamos a explicar en la tercera evidencia. Solo la tercera evidencia la vamos a dedicar solo al humano. ¿Sí? Aunque desde que empecemos a hablar de animales, vamos a empezar a hablar de cositas que también tenemos los humanos. Pero en el caso de la tercera evidencia, sí vamos a hablar de solo humanos, porque pues vamos a ver las formas de reproducción y también las formas de cuidado del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo? Se llama clonación y cuesta mucho dinero. Cogen células somáticas de cualquier parte de tu cuerpo
y con eso empiezan a producir otra persona, otro moreno. Imagínense dos morenos en este salón. Uy, no. Yo creo que los dos se matarían, no durarían ni un día. Le meterían un balón a una profesora, el uno, y al mismo tiempo estarían por allá, quién sabe haciendo qué, así, cosas re locas. Pero un día no duraría. Sí. Nosotros no le... A que los dos se irían a Chocitas a darle Moreno A, me dice al Moreno B, bueno, ¿qué papi? Entonces Chocitas, bueno, ya se van los dos a darse cariñito. Entonces, este tipo de pteridófitos, ¿qué? Clonación, sí, claro. Por ejemplo, ahí rápidamente, para explicarles, pero rápidamente, pues, no, no, porque ahí ya hablamos de bioética, es muy difícil. Ahora, esto es un mamífero, ¿no? Dolly, la primera oveja, o sí, el primer mamífero o ser clonado, vertebrado, clonado totalmente, ¿sí? Ahora, si esto lo hicieron una oveja que es un mamífero, obviamente en los demás mamíferos puede ser posible y viable, se puede realizar. Ahora, ¿por qué en humanos no se hace? Porque eso implica, digamos que, dominar o manipular en cierta medida la vida humana. Y uno de los principios de los derechos humanos impide que eso se haga. Aunque, exactamente. Bueno, miren, acá nosotros tenemos estos dinosaurios comiéndose algunos helechos. Algo importante que vamos a ver es que estos amigos, sus escamas se modificaron en muchos de ellos y formaron plumas. ¿Listo? Qué lindo. ¿Era necesario el comentario para interrumpir la clase, Moreno? Pero, hermano, es que usted le pica quedarse callado. Entonces, para nosotros es muy común ver esto. Obviamente en la época de los dinosaurios, pues ya había sobre todo gimnospermas, que son las que vamos a ver después de que explique angiospermas, llamadas pinos, principalmente. ¿Listo? Pinos. ¿Listo? Ahora, los helechos, como el equisetum, recuerdan mucho o digamos que pareciera que estuvieran emparentados con los pinos por su tipo de hoja. Ya después nosotros veremos el cupresus, los pinos normales, qué tipos de hojas tienen. ¿Listo? Y bueno, pasamos a estas que ya nos explicaron, que es el grupo más grande de plantas, el más diverso, que se llaman las... Esa. Usted necesita gafas. ¿Y por qué no le han sacado gafas? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no te han sacado gafas? No, me toca escribirle a tu papá para que te saquen gafas porque en serio no te estás esforzando mucho la vista. Bueno, entonces, como ustedes saben, este tipo de plantas, como las angiospermas, han tenido modificaciones tremendas de sus partes reproductivas. O sea, también acá ya empezamos a hablar de un órgano sexual como tal y que es totalmente desarrollado. Así como dijeron los compañeros ahorita, las gimnospermas también tienen órganos sexuales, que nosotros los llamamos conos o piñas, que son los pinos. Esta es la modificación de ese tipo de flor o protoflor que estaba allí y se empezó a desarrollar mucho hasta producir esto. Y aquí están las partes de una flor. Entonces nosotros vamos, bueno, hay varias ventajas
reproductivas en las angiospermas. La primera de ellas es que gran parte de las angiospermas son hermafroditas. ¿Estamos? Gran parte de las angiospermas, que son las plantas que tienen flor, son hermafroditas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir hermafrodita? Que cuenta con los dos órganos reproductores en la misma planta. Es decir, la parte masculina, la parte femenina. A diferencia de los humanos, porque los humanos hermafroditas no son fértiles, no producen células sexuales, las plantas sí lo hacen. Tienen dos. Los dos órganos sexuales, el masculino y el femenino, en una sola planta. ¿Vamos? ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿Cuál? No escucho. Se llama impósito. Entonces, sigamos. Listo. Gracias, muchachos. Si nosotros tenemos en una parte de la flor, la antera es la que produce polen, por tanto es masculina o femenina. Femenina. Masculina, porque produce polen, y el polen es el que contiene la semilla sexual masculina. Entonces la antera es masculina. Acá está. ¿Listo? Esta partecita de acá es la antera y está conectada a la base de la flor por algo que se llama el filamento. A toda esa parte de la antera y el filamento lo vamos a llamar estambre. Ahora, si es una parte femenina, o sea, hay plantas, flores, perdón, que solo pueden tener estambres. Ya, solo parte masculina. La que estamos viendo en este momento es una planta que, ¿una flor qué? Hermafrodita, papá, tiene las dos. Porque si tiene estigma, quiere decir que tiene la parte femenina. Papi, ya expliqué la masculina, véala acá. Y esta flor en su totalidad tiene estambre y carpel. Pero ya les explico. Entonces, el estigma es esta entrada del ovario al ovario, pues, de la planta. El tubito que comunica el centro del ovario se llama el estilo, o sea, todo este tubito, ¿listo? Beltrán, Abril. No, Arimén y Beltrán, las dos. ¿Las necesitan? Ah, sí van, se salvaron. No, mentiras. ¿Ustedes ya expusieron? ¿Ya? ¿Tú ya? Listo, ah, no, ya. También creo que vamos a quedarnos corredores. Sí, Entonces, ah, bueno. sí, entonces, por eso creo que hoy no pudimos reír esa parte, porque... Ay, no. Uy, no, no. Qué frío. Estás muy fría. ¿Y los guantes? Se descuajó mi chino. Entonces, el estilo va a ser este tubito que está allí comunicando. Luego, en la parte de la base
de la flor vamos a tener el ovario y va a producir óvulos. Ahora, no confundiros, son óvulos totalmente diferentes a los que podemos tener los animales. ¿Listo? No son los mismos de las mujeres, por ejemplo. No. Si no se les llama así porque son la parte femenina reproductiva. Óvulos. ¿Listo? Entonces, hay plantas que solo pueden tener, bueno, toda esta parte, si tienen estigma, estilo, óvulos y ovario, lo vamos a llamar carpelo. Estigma, Así. Estigma. Así. Bien. Ahora. Va a tener toda flor una parte que le brindará protección a esa parte sexual. Y se divide en dos. La primera la vamos a llamar pétalos, que son muy conocidos por todos nosotros, y una parte verdecita abajo dura, ¿cierto? Que se va a llamar sépalos. Ahora, miren que hay unas plantas muy especiales que el estambre como tal no aparece como este palito, sino parecen pétalos. Si el estambre parece pétalo, se van a llamar... difícil es escribir. Listo. Pétalos. ¿Listo? Entonces, solo si la parte reproductiva masculina se toma forma como de pétalo. Vamos a llamar sépalos. Entonces tenemos pétalos, que son muy conocidos por todos nosotros, sépalos, listo. La parte entre el pedúnculo, bueno, el pedúnculo es el palito que sostiene la flor, y esa zona entre los sépalos y el pedúnculo se llama perianto. Estas son las partes de la flor. ¿Listo? ¿Ya las anotaste? Bueno, concentrado. Se lo veo muy relajado. No se puede relajar tanto. Porque después llorarás y llorarás. Reíste todo el año. Y al final vas a llorar, pequeño. ¿Cómo? ¿Qué? Poeta. No, poeta, usted que hizo una composición magnífica con todo el año. No necesitas decirme. Piensa lo que te dije a mí. Nada. Entonces, estas son las partes principales de las flores. Ahora, ¿qué faltó explicar un poco? No sé si ya les había hablado de estas, no sé. ¿Ya les había hablado de estas? ¿No? No, entonces no, ya me respondo. Este tipo de plantas se llaman las asteráceas. Son muy conocidas para nosotros. La asteracia, o bueno, hay 3 asteráceas que son muy conocidas. ¿Listo? La primera, la manzanilla. La segunda, el girasol. Y la tercera, el diente de león. Son como las más conocidas de todas. Y todas tienen algo en común, y es que no son flores como tal, o sea, no es una flor, sino son muchas flores. Y miren acá, esto que vemos acá es como si cogiéramos un diente de león y lo dividiéramos en la mitad. Cada una de estas es una flor diferente. Entonces miren, todo esto son flores. Por ejemplo, la parte del centro del girasol está compuesta por muchas flores cafecitas. ¿Listo? ¿Del número de flores? No, no sé. Y sí, debe ser según la especie de planta.
Y Bata está lo bien como acostipado, no debería venir, se siente con dolor de garganta. No debería venir. No debería venir. No se dice no debería de venir, no debería venir. Mira esto. Si nosotros miramos este girasolcito en el centro, acá ya están floreciendo. Cada cosita de estas es una flor diferente. Lo que hay acá no son pétalos, son hojas modificadas. Es decir, pueden hacer muy bien porque son hojas, pueden hacer fotosíntesis. Ahora, acá ya están floreciendo. Si ustedes ven, sí, acá se alcanza a ver, esto tiene como unas puntitas acá, ¿sí? No. Cada una de esas, esos sí son los pétalos. Esos sí son los pétalos. Es decir, nosotros confundimos las asteráceas como si fueran una sola flor. Y usted regala eso. Pero la verdad es que lo que hay ahí son muchas flores dentro. Y ya después van a producir semillas totalmente diferentes. Por ejemplo, ya me acordé que esto sí lo habíamos hablado porque Moreno dijo, una compañera le decía así en la boca. Estos se llaman cipselas. El diente de león, ¿cierto? Que es este es el diente de león normalito, antes de la fecundación, antes de producir semillas. Está así. Cuando se poliniza, cambia y se vuelve como este. ¿Listo? Cuando se poliniza, cambia y se vuelve como este. Y cada una de estas se llama cipselas. O sea, todas están ahí pegadas al centro, pero miremos cada una a detalle. Miren esto, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a tener es que la parte superior de esto es un fruto porque tiene semilla, por eso se caracterizan los frutos. Entonces se llama una parte alar porque le permite volar y está conectada a lo que vendría siendo ya como tal la semilla, que es esta. ¿Listo? Esto también es una semilla. En estas semillas, o en este tipo de frutos más bien, la ventaja es que primero son plantas muy pequeñas, ¿sí? Pequeños matorrales, se llaman arbences o malezas. Nosotros las ayudamos a dispersar, el viento ayuda a dispersarlas, van a volar rápidamente y se van a reproducir muy rápido. Entonces miren la evolución que tiene en adaptación reproductiva. Y además que va a tener reproducción sexual. En este caso les voy a explicar qué ventajas y qué desventajas tiene la reproducción sexual versus la asexual. Las plantas que se reproducen de reproducción sexual van a ser, al igual que nosotros, en el caso hipotético, van a ser especies muy fuertes respecto a los cambios climáticos que existan o a los cambios del entorno. ¿Sí? Si hay enfermedades también, entre mayor sea la variabilidad genética, pues más fuerte será. ¿Estamos? Pero si son plantas que se reproducen asexualmente, ¿eso qué quiere decir? Que son clones, o sea, son totalmente genéticamente iguales. Si llega un virus, una bacteria o algo que los afecte, van a morir en su totalidad. ¿Listo? Es decir, la reproducción sexual nos da una ventaja y es que tienen una gran variabilidad genética. Porque estaban tantos afuera, les voy a bajar a sus grupos. Solo puede salir uno más, ¿no? Y ustedes la tienen clara. ¿Quién fue el primero que salió? Yo. No. Bien, bonita. ¿El primero fue Schneider? Pues a los demás les vamos. Mira. Schneider, Moreno, Miguel, mira, rápido. Y lo vamos a hacer acá en escambio público. Estamos jugando con el papel en el baño. ¿Estamos? Primero, solo fue ir más año. Segundo, ¿por qué estamos jugando con papel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, gracias. ¿Por qué? Porque usted es el que está peor, académica y convivencialmente de todos. Le digo, viejo,
No de papaya y el destino lo buscó para valorarse de una profesora. Le digo, no de papaya. Y ni siquiera envió algo que ya había hecho. Solo era enviar. Era una bitácora. Se necesita caminar recto y firme. Ahora, respondan a los demás, porque está hablando con papel. Vale, porque se salieron. Ahora estamos tranquilos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir. Ya le voy a decir que vamos a ver. Les digo que. ¿Cuál es? Ahí va. ¿Cuál es el proceso completo? Desde que son. Eso. Ay, morenito, morenito. Ayudamos. Sí. Listo, muchachos. Qué pena con ustedes, pero toca aclarar la situación. Ay, no, usted no. Se está todo. No, pero es que si usted siente algún síntoma, así sea solo el dolor en ojos, venga, ninguno. Pero la prueba salió XY. Lo que pasa es que te hicieron una prueba rápida. Realmente la. O sea, le tuvieron un copito metido en la nariz 3 horas. Es que la prueba duró 3 horas. Uno que supone, pues. Yo, mijo, seguro que sí le están tomando agua, o no le están haciendo otra cosa. Eso vas con una perdiz, eso mal. Bueno, entonces, sigamos acá. Estas plantas también, pues obviamente para la agricultura van a ser muy importantes, pero muchísimo. Van a ser muy importantes porque prácticamente nuestra dieta depende de estas plantas. ¿Listo? Nosotros comemos tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas. ¿Listo? Ahora, les voy a hacer un ejemplo para que sepan cuál es cuál. ¿Listo? Todos en esta vida hemos comido frijoles. ¿Sí o no? Bueno, eso no importa. La carne no importa porque eso es reino animal. ¿Listo? Todo bien. Cuando nosotros estamos comiendo frijoles, pasa que nosotros lo mordemos y se divide en dos. La semilla se divide en dos partecitas. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado o no? O cuando germina, cuando los pusieran algún día a sembrarla, cuando ustedes la muerden, esa semilla por la mitad se divide en dos. Cada partecita de la que se divide se va a llamar un cotiledón. Si tiene dos, la planta será. Si tiene dos cotiledones, lo vamos a llamar dicotiledón, porque di es dos. Entonces, los frijoles, o si la semilla
si nosotros cogemos la semilla y se parte en dos, esa semilla, como pasa con el frijol, cuando lo comemos, bueno, es que hay muchas variedades de frijol blanco, este cafecito normal, el frijol negro que realmente es muy mexicano, sí, lo hacen para muchas preparaciones. Mira los tipos de frijoles que hay acá. Hola, mi amor. Ay, hablamos de frijoles y llegó, ¿no? Con garra y con pezuña. Entonces, ¿qué? Tía, concéntrese, amigo. Ella también vino a aprender. No, mentira. Entonces, vea, es que estoy mirando si de pronto no encontrara algún frijolito dividido. A ver si sale. No, tío, ata. Bueno. Tan chistosa. Listo. Ah, bueno, acá está la figurita. Esto es como si nosotros abriéramos un frijol, ¿sí? Esta parte se une con esta y queda atrapado ya. ¿Listo? Y queda atrapado allí. Ahora, ¿el frijol qué es? Bueno, sí, pero ¿es un fruto o es una semilla o qué es? Es una semilla. ¿Cómo es el fruto? ¿Alguien ha visto el fruto del frijol? ¿No? ¿No han visto las vainas? ¿Listo? La arveja también es una fabada, ¿sí? Son las que tienen, o sea, el fruto es todo este completo. Es decir, este fruto, ¿cuántas semillas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro. Todo eso es un fruto. Miren acá el frijol. El frijol también viene en esta presentación. Y todo esto es el fruto. Ahora, si la semilla se divide en dos, como pasa con el frijol, como pasa con las lentejas, como pasa con las arvejas, vamos a decir que son dicotiledones. Yo puedo identificar también una dicotiledonia porque sus hojas, si yo miro las hojitas, suelen tener como muchas nervaduras, ¿sí? Como si fuera un rayo, así, todas chéveres. Ahora, si yo miro las monocotiledonias, que es el otro grupo, su semilla no se va a dividir en dos, sino que va a estar compacta, como el maíz. ¿Listo? Cuando usted come maíz, no le pasa lo mismo que el frijol, que se le va a dividir en dos partes, no, sino que esa semilla del maíz está totalmente compacta, solo tiene un cotiledón, solo aparece de ahí una hojita, una planta. Entonces, ¿por qué reconocemos también los monocotiledones? Porque sus hojas suelen hacer una nervadura o se dividen más o menos de forma recta, como cual más, como el pasto. Cuando ustedes ven el pasto y cogen una hojita de pasto, no ven que esté la nervadura en la hoja así toda loca, sino está organizada como rectica. ¿Sí? Lo mismo pasa con el maíz. Eso es muy característico de las monocotiledones. Y bata. ¿Bajo? No, yo no entendí, bajé un momento. Ah, entonces sí.